Buenas noches, mi nombre es Félix Treviño Lomas, soy del grupo 05P 310 y voy a responder las preguntas que se acordaron en clase. Pues bueno, vamos a empezar. La primera es, ¿cuál es el problema del texto? Bueno, el texto nos plantea primero lo que son las causas contribuyentes y las causas eficientes. Eso es lo primero que se plantea el texto, y lo que el texto nos da, o el ejemplo que nos da el texto más bien, habla de una infidelidad. Y el texto nos plantea que la infidelidad no es suficiente para ser considerada una causa suficiente, por el hecho de que no, o sea, vaya, como es un factor exógeno, que es algo que pasa fuera de nosotros. La ira que sentimos es el factor endógeno, que es lo que hace que nosotros procedamos al delito, que es el asesinato, el homicidio. Entonces lo que el libro nos plantea es que los factores, bueno, más bien las causas contribuyentes, que es lo que pasa, es que no es lo que desencadena completamente el asesinato, pero sí es lo que contribuye. Entonces, por ejemplo, una persona que no tiene buen control de sus emociones o de su ira puede ser una persona que puede asesinar a alguien por el hecho de estas cosas, ¿no? Por el hecho de una infidelidad o algo externo. Entonces, de aquí se clasifica. No es suficiente, no hay una causa suficiente, o bueno, es muy difícil una causa suficiente por el hecho de que estás justificando un asesinato o un delito. Entonces, esto se considera una causa contribuyente y se busca encontrar, el chiste es encontrar todas las demás causas, ¿no? Entonces, las palabras clave, estas las voy a leer porque pues son del texto y las tengo anotadas del Word. Es causa contribuyente, causa suficiente, causalidad, factores de riesgo, criminodinámica, predisponentes, preparantes y desencadenantes. Casi todas estas palabras las hemos visto en clase, nomás las únicas nuevas eran las causa suficiente y causa contribuyente. ¿Cómo se relaciona el tema con temas que hemos visto? Bueno, lo de causas contribuyentes podría ser más o menos algo parecido el ejemplo que puse aquí, el ejemplo de la conducta que el profesor nos dio, que era que nosotros llevamos un hilo de nuestra conducta siempre. Entonces, en el momento en el que algo pasaba, una causa o algún factor que pase, que cambia nuestra conducta, y, o sea, cambia en general a nuestra persona. Podemos convertirnos en un asesino cuando recibimos una mala noticia o cuando nos hacen algo malo. Y también para los factores preparantes, encadenantes y predisponentes. Pues por ejemplo, el ejemplo que nos dio de Hannibal Lecter, que su nombre era, aquí lo tengo anotado, Alfredo Balí. Pues sí, básicamente era que, o sea, uno de los factores que presionaban a la persona como tal era el odio hacia las personas homosexuales en su tiempo, o el miedo, digámoslo así, y pues la causa que hizo, o el desencadenante que hizo que esta persona matara a su amante de 20 años, fue el hecho de, pues sí, o sea, fue el hecho de que esta persona le fue infiel al doctor Alfredo Balí, y este factor fue desencadenante que justamente se une al contribuyente, ¿no? Que no es justificado, no es suficiente para dar un asesinato, pero sí un desencadenante para hacerlo. Y pues también nos habla que no podríamos nosotros justificar esto como un desencadenante o algo permitido por el hecho de que esto pues haría a las personas, por ejemplo, alcohólicas o personas a las que les suelen ser infiel, que tengan mala suerte, asesinos seriales. Entonces sería contradictorio. Y por último, ¿cuál es la finalidad de identificar causas y factores y causas? Pues se debe identificar por el hecho de que el chiste de la criminología es encontrar o entrar más adentro del porqué de las cosas, ¿no? De lo que pasa en nuestra mente y lo que pasa en nuestro entorno, para así poder buscar una solución a esto, a lo mejor no para la misma persona que haya cometido el delito, pero sí para evitarlo contra las otras personas. Como el niño del pozo, todos sabemos que
hay un pozo, se cae un niño y el pozo se tapa. Entonces, pues básicamente es necesario identificarlo para que no vuelva a pasar o para poder ayudar o perjudicar al delincuente. Muchas gracias.